Me llamo María Fidelina Alas, vengo del Cantón El Jícaro. Voy a dar el testimonio de en el año 79, perdón. Allí empezaba a ponerse bueno la cosa del conflicto armado. Entonces, ese día, 19 de enero de los 79, era el primer operativo que echaba el ejército hacia el Jícaro. Y ese día pasaron capturando a un señor que se llamaba Juan Ramón Alas, que era el esposo de una tía mía. Y pasaron sacando a su casa también a Samuel Alas, Aquilino Alas, María Catalina Ayala, dejando a su bebé de 2 meses, que era la esposa de un tío mío. Entonces a esas personas inocentes, porque las fueron a sacar de la casa, sin deber absolutamente nada. A ella, a la esposa de mi tío, que se llamaba María Catalina Ayala, a ella desde que la sacaron de la casa, le quitaron la bebé que le estaba dando pecho, se la llevaron rumbo al Cerro Vivo, un cerro que queda arriba de Ojos de Agua. Entonces, desde allí se la llevaron de arrastre a todos ellos, de arrastre por todo el camino, por toda la vereda donde iban, y lo fueron a asesinar a ese lugar del Cerro Vivo. Ya ellos iban destrozados de sus cuerpos, ya todas las carnitas las habían dejado en el camino, y lo fueron a asesinar allá al Cerro Vivo, un cerro que está arriba de Ojos de Agua. Entonces, esos cadáveres absolutamente no sé si les dieron su sepultura o qué. Ya no me recuerdo, como entramos ya en el conflicto armado, ya no supimos si los enterraron o no. Pero sí, esas personas fue brutalmente asesinadas. Y también la masacre que hubo de 6 niños ahí en el Jícaro, en cuenta la mamá de la Rude Mejía. La mamá, un hijito pequeñito como de 3 años que tenía, allí les cayó la bomba donde estaban, y yo allí estaba también. Y ya Dios lo hace a uno que agarre un poquito de fortaleza, y me retiré de allí ya cuando vi que todos muertos. Me fui para otro lado, y en el ratito venía otra bomba. Los que habían quedado medio atarantaditos, los terminaron de. Encuentra también una familia de aquí de Los Calles, de don Pastor García. Ahí quedaron también, encuentra la esposa de él. Ahí quedaron. Y muchas más que no nos logramos recordar de tantas cosas que hubieron. Pero sí, esa de esos señores y la esposa de mi tía, sí, fue bastante cruel, porque arrebatarle la bebita de sus brazos, sin temor a nada. Y como andábamos ya guindeando, le llamábamos nosotros, nos andábamos cubriendo ya del ejército, porque venían rumbo al Jícaro el ejército, y venían agarrando a quien. También me recuerdo que cuando estábamos en la casa con mi mami, llegaron los del Escuadrón de la Muerte. Y allí degollaron a una señora que se llamaba Chón, la esposa de don Mártir, don Perfecto. La degollaron, la dejaron así, de lado a lado. Y un hermano que era del Escuadrón de la Muerte asesinó a su propio hermano también. Lo desgargantó.
Entonces ese día el Escuadrón de la Muerte iba haciendo y deshaciendo. Y nosotros, me acuerdo que mi mami salió para abajo con todos los hipotes chiquitos y yo me fui para el Jícaro, corriendo. Pero no me conocía mi hermano que estaba allá, ni me conocía nadie porque iba morada, de cansada. Pero por tal de que no asesinaran toda la gente, me fui yo corriendito para allá, a avisarles a la gente. Y por eso no mataron más gente, eso a la niña Chón y a don Ezequiel. A ellos dos asesinaron ahí. El Escuadrón de la Muerte.